Como lo habíamos anunciado, Jenny Vilcatoma, congresista de la República, se encuentra con nosotros. Ella ha sido procuradora, ha sido una persona que se ha caracterizado, se ha dado a conocer justamente por ir siempre contra la corriente en los temas de corrupción y reclamar celeridad de parte de quienes hacen la investigación y de quienes tienen en sus manos finalmente que se sancione la corrupción. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál es su primera impresión de esta conversación que hemos tenido con el doctor Nakazaki y de la información que se está publicando en torno a la expareja presidencial? Bueno, con todo respeto que le tengo al doctor Nakazaki, yo creo que este es un caso perdido. Cada día se va conociendo más información, ¿no?, sobre la forma en la que el Partido Nacionalista habría financiado sus campañas, ¿no?, con dinero presuntamente ilícito. Y por otra parte, también ya se está empezando a abrir la puerta para revelar todos aquellos casos en los que hubieron corrupción. Bien hace el doctor Nakazaki en separar. Claro, él, ¿no?, dice una cosa es la campaña y otra cosa son los sobornos, no hay sobornos probados. Así es. En el Perú no hay un artículo que tipifique el financiamiento de una campaña del trabajo de un partido proveniente de un dinero ilícito. No hay ese tipo penal. Pero sin embargo, cuando ya se trata de dinero ilícito, lo que se está haciendo es investigar por lavado de activos. Y propiamente en esa investigación es donde le han dictado una orden de prisión preventiva, la cual va a ser revisada sí en casación, pero únicamente respecto a lo que tiene que ver y a los cuestionamientos que debe haber formulado la defensa sobre la prisión preventiva, ¿no? Diferente es aquello que ya se está conociendo, por ejemplo en el caso del gasoducto, porque lo que ahora tenemos hasta la fecha es solamente una acusación por parte de los cuestionamientos hacia el gasoducto. Hay otra investigación que está en curso donde hay funcionarios que han reconocido que eran convocados a Palacio de Gobierno para tratar precisamente el proceso de gasoducto. Entonces, lo que tenemos hoy propiamente, y muy valioso, es el acta o el procedimiento de colaboración eficaz, cuya acta tienes en tus manos, sí, que es la información inicial, que obviamente para que tenga u obtenga un beneficio la persona que está colaborando, va a tener que aportar la documentación, va a tener que aportar todos los datos y sobre ello el fiscal, ¿no?, sobre estos datos tan valiosos va a tener que hacer sus actos de investigación y propiamente en su momento esta declaración va a dar lugar a una etapa de corroboración y seguramente por todo lo que ya se ha avanzado va a generar una sentencia de colaboración eficaz donde ya precisamente las declaraciones puedan incorporarse al proceso. Claro, es interesante el pronunciamiento del Partido Nacionalista porque en este caso sí queda claro que el Partido Nacionalista iba por un lado y que el manejo de las finanzas iba por otro. Es decir, que no necesariamente todo el dinero que ingresaba o que manejaba, en este caso la señora Heredia, el hermano que hacía de tesorero, iba necesariamente al Partido Nacionalista, para campañas, para gastos, para lo que fuere. No iba, se desviaba una cantidad de dinero y esa es la madre del proceso que tenemos en curso. Mira, son dos temas puntuales que hay que enfocar y que el fiscal Juárez Atoche está investigando. El ingreso de dinero, ¿no?, de procedencia ilícita, que obviamente cuando llegó a las manos de los investigados, ¿no?, le han dado dos utilidades, ¿no? Una, de lo que han podido declarar al Partido Nacionalista y las acciones de campaña. Y la otra, se tiene sospechas que se dieron un uso personal, compra de otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habría pasado con ese dinero que de por sí tiene, ¿no?, la sospecha de ser ilícito. ¿Qué es lo que, ilícito? Porque todos los que hablan, además, a lo que iba, y perdóname que le interrumpa, es que hay demasiado detalle en estos testimonios. Es decir, si uno inventa una versión, claro, ¿cuál sería el sentido de un publicista brasileño que ya tiene un proceso en Brasil bastante complicado que tiene que enfrentar, de hablar sobre un candidato en Perú, ¿no?, para complicarse más aún el panorama cuando además está sometido a un proceso de delación en el que no puede dar un paso en falso? Así es. Entonces, y a desmenuzar detalles como el hotel en el que estuvo, cuánto se le pagó, el personal de gente que lo acompañó, quién se veía redes, quién veía spots, quién era, hasta el camarógrafo está el nombre detallado en estos informes. Así es. Recordemos que ya está prácticamente establecido y ahora se está corroborando con más declaraciones que una de las formas de actuar que tenía Odebrecht no solamente era buscar a unos cuantos funcionarios para pagarles coima, sino que llegó a tener el objetivo de poner y sacar presidentes, de financiar precisamente con ese objetivo campañas y partidos políticos.
Entonces, en ese sentido, ya incluso con la declaración del señor Maiman se ve corroborada esta información y con la versión de diferentes personas que están participando. O sea, ya se sabe que Odebrecht buscaba hacer eso. Entonces, en este caso, ya se ha revelado a nivel de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Suiza, ¿no?, este mega caso de corrupción de talla internacional. Entonces, las personas que ya están declarando, Mávila, ya lo hacen dentro de un escenario donde los grandes actos de corrupción se han destapado y su responsabilidad también. Y además, entonces, lo que más te conviene es haber participado, aunque sea mínimamente, mejor es allanarte y hablar. Estas personas ya se están acogiendo a procedimientos de colaboración eficaz. No solo lo están diciendo en la prensa o de una manera, digamos, que no tiene un resultado jurídico. En cambio, aquí sí lo están haciendo dentro de un procedimiento y un fiscal peruano lo ha recibido. ¿Qué le da al fiscal peruano? La puerta abierta para que con todas sus actuaciones, para que con todas sus atribuciones pueda verificar todos estos hechos que son verificables. Ahora, el doctor Nakasaki decía algo importante: mientras la defensa no oiga el testimonio, esta prueba no es válida, no se puede incorporar al proceso. ¿Funciona así si tenemos en cuenta que hay un convenio de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía peruana? Cuyas condiciones no conocemos en detalle, pero que podría de repente, no sé, la reserva sobre eso, que solamente se hable frente lo que nosotros tenemos es una declaración, ¿no?, ante un fiscal peruano. Se ha hablado mucho de las restricciones de los colaboradores que han brindado sus testimonios en Brasil para cuando sean trasladadas a otros países. Se ha dicho mucho, pero lo fundamental es que esta información ahora está en manos de un fiscal. Y nada ni nadie tiene el poder para impedir que un fiscal ejerza sus atribuciones de buscar la verdad. Pues simplemente yo puedo tomar esa información y yo hago mis diligencias para verificar todo lo que dice. Es decir, no necesita el doctor Nakasaki asistir a un interrogatorio para que el fiscal tome como prueba la declaración. Hay varias etapas en la colaboración eficaz, ¿no? Una etapa en una entrevista previa, se empiezan a hacer las declaraciones, el fiscal empieza a hacer su corroboración y luego, si es que realmente esa información se corrobora como válida, asimismo se le cuantifica la calidad, esa información es valiosísima, en esa medida es que se va a entrar a la negociación para el beneficio. Una vez que se dicta la sentencia, se dan los beneficios, ¿no?, es que esa declaración es incorporada en el proceso como tal. Pero no quiere decir que el hecho de llegar a esa etapa no pueda ir el fiscal trabajando, ¿no?, todo aquello en el ejercicio de sus atribuciones para que pueda incorporarlo como válido. No únicamente lo que le dice el colaborador, sino todo lo que se desprende, el fiscal tiene toda la facultad para hacer sus diligencias. Es muy importante esta información que se ha dado. Usted ha sido procuradora durante el gobierno de Ollanta Humala. Así es. Y usted salió justamente porque estaría pisando callos en el momento. Lo que sucede es que Figalo, que es el ministro que finalmente hace que salga usted, es uno de los que ha firmado este comunicado, digamos, quejándose, diciendo que la prisión preventiva es injusta, que es un abuso del ejercicio de la autoridad. Y a propósito de la firma de Figalo es que queríamos hablar justamente con usted. Bueno, el doctor Figalo es una persona que miente, le ha mentido al país, ha cumplido en su ejercicio como ministro un papel de defensor de Odebrecht. Él debe ser investigado también, no solo por la comisión. ¿Cómo? ¿Podríamos ir al detalle? Claro ¿Cuál que es la participación, si le preguntara, la participación de Figalo? Cuando nosotros estábamos realizando desde la Procuraduría las investigaciones sobre el caso La Centralita y se buscaba establecer cómo se habrían dado los actos de corrupción en la carretera Chaca-San Luis, y había una persona que se llamaba Dirce Paras Valur. Claro, que es una de las obras adjudicadas. Que ahora conocemos, es una de las obras adjudicadas. Entonces, la teoría que teníamos era que esta persona era el nexo para cobrar las coimas, ¿no?, de Odebrecht para que se otorgue la buena pro de esta empresa. Entonces, unos informantes nos dieron esta información privilegiada e hicimos la consulta a la empresa Odebrecht, porque una de las modalidades era que esos funcionarios que trabajaban en el gobierno regional y en diferentes puestos públicos, luego entraban a trabajar en Odebrecht. Entonces, cuando nosotros formulamos esa pregunta a la empresa Odebrecht, no cualquier empresa, a Odebrecht le preguntamos: señor, tal persona trabajó en su empresa o en alguna de las empresas de la familia de las empresas Odebrecht. Es en ese momento que el doctor Figalo nos llama a su despacho y con oficio en mano, que yo tenía escondido porque ya tenía las sospechas de toda la corrupción que existía en ese momento en el gobierno,
es que él tenía el oficio en las manos y me reclama y me dice, ¿sabes lo que estás haciendo? Odebrecht pone y saca presidentes. Claro, esa es una frase que usted dijo. Pero vayamos al sentido, es dueño del Perú y de Latinoamérica, y eso es lo que se ha corroborado ahora que tenemos versiones oficiales de que Odebrecht tenía como objetivo financiar partidos, financiar campañas. ¿Para qué? Para que esos presidentes que asumieran, ya no solamente asumieran para un acto u otro de corrupción y se les convenza para el pago de coima, no, estos presidentes habrían actuado más bien ya como empleados de Odebrecht, es decir, que si recibían dinero ya lo recibían por todo, porque si te ponen en el gobierno, si te pagan la campaña, ¿qué le debes? Le debes todo. Entonces, de esa forma es que Odebrecht en el tiempo ha ido operando, ha ido teniendo u obteniendo leyes con nombre propio. Y usted lo que dice es que cualquier intento de fiscalización durante el gobierno de los Humala fue bloqueado justamente porque se debían miles de favores y ya se anticipaba esta relación con Odebrecht. Odebrecht tenía un ministro de Justicia que abogaba por ellos. Sus expresiones lo dicen todo. Sus expresiones revelan que él sí sabía lo que nosotros nos hemos enterado después, con todas las versiones que hay. Pero él sí sabía que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. O sea, sabía que la empresa Odebrecht había financiado esta campaña del señor Ollanta-Humala, del cual él era parte. Permaneció muchísimos años, pero vayamos a ver qué se hizo en la lucha frontal contra la corrupción. Tengo que preguntarle antes de que me gane el tiempo por Pedro Pablo Kuczynski y su negativa para asistir a la Comisión Lavallato. Él está respondiendo por escrito. ¿Hay alguna información que no conozcamos, que no se haya hecho de conocimiento público, que vincule, más allá de lo que ha respondido Pedro Pablo Kuczynski, que él simplemente era un funcionario que firmaba documentos, que lo pueda vincular de alguna manera o lo comprometa en alguno de estos casos investigados? La negativa del presidente a asistir a la comisión o recibir a la comisión se puede interpretar y criticar de diferentes formas. Pero lo que evidencia, él tiene pues la atribución de poder responder en papel y lo han defendido sus ministros también. Pero tiene la obligación de responder ante graves cuestionamientos al pueblo peruano, porque el pueblo peruano también tiene este derecho de conocer la verdad. Pero ¿qué evidencia esta actitud? Que hay mucho que esconder y hay mucho temor de las incongruencias, porque personas que estamos dedicadas al derecho, sabemos que hay estrategias donde te indican no hables, porque en el tiempo se van a generar incongruencias. ¿Cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene responsabilidad? Están queriendo ganar el tiempo precisamente para que los años pasen, el gobierno pase, se salga el Congreso y finalmente tengan otro escenario para afrontar graves cuestionamientos que ya se encuentran verificados con documentación de la Contraloría, que nos hacen saber las irregularidades que que se dieron en la concesión de la carretera interoceánica. El exministro Cornejo ya lo dijo en la comisión Lavallato, que esos 18 minutos donde se emitió un informe, cuestionable para que puedan entrar a licitar contra el Estado, pese a que en las bases se prohibía, para que la gente lo recuerde, se allanó todo. Odebrecht tenía una serie de impedimentos, pero en tiempo récord se allanó todo el no solamente se hizo hacerse de la adjudicación de la carretera. No solamente se elaboraron leyes a medida y con nombre propio, sino los actos de corrupción tuvieron que ser materializados por alguien, porque el presidente Toledo, con todas las pruebas que tiene, con toda la prisión preventiva que ha recaído sobre él no puede haber sido Espíritu Santo para que por telepatía se materialicen actos administrativos que sí tuvieron a personas responsables en su momento. Eso le obliga al presidente Pedro Pablo Kuczynski por el Perú a responder. Y si tiene alguna responsabilidad, que no desaproveche esta oportunidad, porque muy por el contrario, todos pueden escuchar las tantas formas que tienen, digamos, los integrantes del gobierno de querer sustentar esta negativa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está generando en la sociedad? Más desconfianza y una exigencia de que se conozca la verdad. Porque cuanto más pasa el tiempo, las pruebas están desapareciendo, las personas dejan de declarar, en el tiempo se pueden desistir, pueden pasar muchísimas cosas, pero ¿cuál es su obligación con el pueblo peruano que le dio la confianza? Precisamente ser transparente y responder a las preguntas. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, congresistas.